Llevo navegando en mi pequeño velero desde hace años. He surcado las aguas del Atlántico una y otra vez, familiarizado con sus corrientes, sus vientos, sus cambios repentinos de clima. Siempre supe lo que debía esperar en cada rincón de ese vasto océano, tanto que podía anticipar hasta el más mínimo cambio en el viento. Pero esa noche fue diferente. Aquella travesía no debía ser distinta a las demás, era un trayecto rutinario, un viaje tranquilo desde la costa portuguesa hasta un pequeño puerto en las Azores. Había hecho esa ruta docenas de veces, sin contratiempos, pero el mar tiene una forma extraña de mostrarnos lo insignificantes que somos cuando menos lo esperamos. El día comenzó bien, con un sol brillante y el cielo despejado, como si el mar me estuviera dando la bienvenida. Navegaba solo, como siempre lo hacía, disfrutando del sonido rítmico del agua rompiendo contra el casco de mi velero y la brisa salada acariciando mi rostro. Llevaba todo el equipo necesario para cualquier emergencia, una radio, bengalas, suficiente comida y agua, lo que cualquier marinero veterano consideraría indispensable. La calma del mar siempre me había dado una sensación de control, de seguridad. Pero esa misma calma se convertiría en mi peor enemiga. Eran casi las 6 de la tarde cuando noté que el viento comenzó a cambiar. No fue un cambio drástico, ni violento, solo una leve disminución en la velocidad. Las velas se aflojaron un poco, y el barco comenzó a moverse más lentamente. Miré el horizonte, y pude ver cómo, en la distancia, una ligera bruma comenzaba a formarse, una bruma que parecía surgir de la nada. Era curioso, porque no había nubes en el cielo ni señal de tormenta. Aún así, me dije a mí mismo que no era nada fuera de lo común, que la niebla en el mar era un fenómeno natural. Sin embargo, había algo en ella que me incomodaba, una sensación de opresión en el pecho que no podía sacudirme. La niebla se movió rápido, más rápido de lo que cualquier niebla marina debería moverse. En cuestión de minutos, mi barco quedó completamente envuelto en una densa cortina de gris. Era como si el mundo a mi alrededor hubiera desaparecido por completo. No podía ver más allá de 2 metros, y el silencio. Dios, el silencio era abrumador. La única referencia que tenía de estar todavía en este mundo era el débil sonido del agua golpeando suavemente el casco del velero. Aparte de eso, nada. Ni aves, ni el viento. Solo un vacío inquietante que parecía devorar cualquier sonido a su paso. Encendí las luces de mi barco, pero no sirvieron de nada. La niebla era tan densa que la luz apenas se extendía a 1 metro de distancia. Decidí que lo mejor sería reducir la velocidad y esperar a que la niebla se disipara. Me aseguré de que todo estuviera en orden en cubierta, y luego bajé a la cabina para revisar mi equipo de navegación. Estaba tranquilo, o al menos, eso creía. Hasta que lo escuché. Un silbido. Largo, agudo, y muy claro. No era el sonido de las velas moviéndose con el viento, ni el rechinar del mástil o el crujir del barco. Era un silbido humano. Me quedé inmóvil durante un segundo, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, tal vez por la tensión de la niebla, pero entonces volvió. Esta vez más cerca. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Salí corriendo a cubierta, mirando en todas direcciones, aunque sabía que no iba a ver nada. La niebla seguía siendo impenetrable. ¿Quién anda ahí?, grité, aunque me sentí estúpido al hacerlo. No había nadie más en el barco, lo sabía con certeza. Yo mismo lo había revisado antes de zarpar. Estaba solo en medio del Atlántico. Sin embargo, el silbido volvió a sonar, como una respuesta burlona, y esta vez estaba seguro de que provenía de la popa del barco. Avancé lentamente hacia la parte trasera del velero, mi respiración se volvía más pesada con cada paso. La niebla me rodeaba como un muro, y el sonido de mis botas contra la madera parecía resonar más fuerte de lo normal. El aire estaba cargado, denso, y sentía una opresión creciente en el pecho.
Pero lo que más me perturbaba era esa sensación, esa inexplicable certeza de que alguien me estaba observando. Podía sentir una mirada sobre mí, fija, penetrante, pero por más que miraba a mi alrededor, no veía a nadie. Nada más que la interminable niebla. Cuando llegué a la popa, el silbido se detuvo abruptamente. Me quedé allí de pie, tratando de controlar mi respiración, mirando hacia el agua que apenas podía distinguir bajo la niebla. Todo estaba en silencio, tan silencioso que podía escuchar los latidos de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Me obligué a pensar con lógica, tal vez era algún tipo de fenómeno acústico, tal vez el viento, pero algo dentro de mí sabía que no era eso. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, lo escuché de nuevo. Pero esta vez no fue un silbido. Fue una risa. Baja, apenas audible, pero claramente humana. Provenía justo detrás de mí. Me giré de golpe, con el corazón en la garganta, esperando encontrar a alguien ahí, pero no había nada. Nada excepto la niebla, envolviéndolo todo como un sudario. Entonces, algo frío, gélido como el mismo océano, rozó mi nuca. Fue apenas un toque, como si unos dedos invisibles hubieran pasado por mi piel, y me quedé paralizado. No podía moverme. Quería correr, quería gritar, pero mi cuerpo no respondía. Estaba clavado en el sitio, completamente indefenso. Cuando finalmente recuperé el control de mi cuerpo, corrí hacia la cabina, cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, respirando con dificultad. No podía explicarlo, pero sabía que no estaba solo en el barco. Algo o alguien estaba conmigo, algo que no debería estar allí. Encendí la radio y traté de contactar con la guardia costera, pero solo recibía estática. Revisé el GPS, pero estaba desactivado. Todo mi equipo de navegación, que había estado funcionando perfectamente hasta hace unos minutos, ahora estaba completamente inservible. Durante las siguientes horas, el silbido continuó, a intervalos irregulares. A veces se escuchaba lejos, como si viniera de alguna parte del océano, y otras veces, lo oía justo al lado de mí. La risa también regresó, pero esta vez era más fuerte, más insistente. Cada vez que la escuchaba, mi piel se erizaba, y la sensación de ser observado se hacía insoportable. Sabía que no podía quedarme dentro de la cabina para siempre, así que, armado con el cuchillo más grande que pude encontrar, me armé de valor y salí de nuevo a cubierta. La niebla seguía allí, tan densa como antes. Caminé lentamente por el barco, cada paso me hacía sentir como si estuviera caminando hacia mi propio funeral. Entonces, lo vi. Al principio pensé que era solo una ilusión, un truco de la niebla, pero no lo era. A unos pocos metros de mí, en la proa, había una figura. Alta, delgada, completamente inmóvil. Era humanoide, pero había algo antinatural en su postura, como si estuviera fuera de lugar, como si no perteneciera a este mundo. No podía verle el rostro, la niebla lo ocultaba parcialmente, pero podía sentir su mirada clavada en mí. Era como si sus ojos estuvieran ardiendo en la oscuridad, perforando mi alma. No podía moverme. Estaba paralizado por el terror. Y entonces, comenzó a silbar. Siempre he amado el mar. Desde niño, crecí escuchando las historias que mi abuelo solía contar sobre sus viajes como pescador en el Mediterráneo. Había algo en sus relatos que me fascinaba, la libertad de surcar el océano, de estar rodeado de agua en todas direcciones, de perderse en la vastedad del horizonte. Así que, cuando mis amigos y yo planeamos unas vacaciones en la costa italiana, no dudé en proponer una excursión al mar. Alquilamos un pequeño bote, nada lujoso, solo lo suficiente para pasar un día navegando bajo el sol. Era un día perfecto, el cielo estaba despejado, y el agua tenía ese tono azul profundo que te hace sentir como si estuvieras flotando sobre una joya. Éramos 5,
mis amigos Roberto, Elena, David, Sofía y yo. Todos estábamos de buen humor, riendo, tomando fotos y disfrutando de la brisa marina. Tras unas horas de navegación, decidimos detenernos en un punto alejado de la costa para nadar un rato. El agua era tentadoramente cristalina, y no había otra embarcación a la vista. Estábamos solos en medio del océano. Uno por uno, nos lanzamos al agua, disfrutando de la sensación refrescante del mar sobre nuestra piel. Flotamos sobre la superficie, charlando, mientras el bote se balanceaba suavemente a nuestro lado. Fue en ese momento cuando lo sentí. Algo, bajo mis pies. No lo vi, no al principio. Solo sentí un cambio en el agua, una corriente que no debería estar ahí. Al principio lo ignoré, pensando que quizás era solo una ilusión de estar en mar abierto. Pero entonces la vi. La sombra. Negra, enorme, y moviéndose justo debajo de mí. En un principio, mi mente intentó racionalizarlo, ¿un tiburón? ¿Una mantarraya? Quizás un banco de peces. Pero no era nada de eso. No tenía la forma de un pez, ni de una criatura marina conocida. Era indescriptible. El terror se apoderó de mí de inmediato. Grité a mis amigos que salieran del agua, que algo estaba mal. Pero ninguno de ellos me tomó en serio. Pensaban que estaba bromeando, que solo intentaba asustarlos. Roberto incluso me dijo, riendo, que me calmara. Pero entonces, lo vio. David, que estaba a unos metros de mí, vio la sombra. Su rostro cambió por completo, y su sonrisa se desvaneció al instante. «Sal del agua», gritó, y en ese momento, todos comenzamos a nadar frenéticamente hacia el bote. El pánico se apoderó de nosotros. Elena, que estaba más lejos, gritaba mientras nadaba desesperadamente hacia el bote, pero la sombra parecía moverse debajo de ella, como si la estuviera siguiendo. Roberto y yo llegamos primero al bote y comenzamos a ayudar a los demás a subir. La sombra se movía más rápido ahora, acercándose más y más. En ese momento, me di cuenta de que no estábamos solos en el agua. Algo nos estaba acechando desde las profundidades. Cuando todos finalmente estábamos a bordo, respirando con dificultad, nos miramos en silencio, sin decir una palabra. Sabíamos que habíamos visto algo que no tenía explicación, pero nadie quería admitirlo. Entonces, el bote se movió. Era un movimiento brusco, violento, como si algo lo hubiera golpeado desde abajo. Todos nos tambaleamos, y Roberto casi cayó de nuevo al agua. Nos quedamos quietos, con el corazón latiendo desbocado, esperando el siguiente golpe. Y entonces lo sentimos de nuevo, el bote se movía, pero esta vez no era por el viento o las olas. Algo lo estaba empujando, algo bajo el agua. Algo grande. Nadie dijo una palabra, pero todos sabíamos lo que estaba pasando. Estábamos siendo arrastrados, empujados hacia lo desconocido por esa sombra negra que seguía acechando debajo de nosotros. Intentamos encender el motor, pero no funcionaba. La corriente que nos arrastraba no era natural, era como si el agua misma nos estuviera empujando hacia algo que no podíamos ver. El silencio en el bote era ensordecedor. Todos estábamos tensos, con los ojos clavados en el agua, esperando que algo surgiera de las profundidades. Y entonces, lo vimos. A unos metros de distancia, justo debajo de la superficie del agua, una forma comenzó a emerger. Era enorme, mucho más grande de lo que habíamos imaginado. No tenía una forma definida, era amorfa, casi como si la propia sombra se estuviera materializando en algo físico. Pero lo más aterrador eran los ojos. Ojos enormes, brillantes, que nos miraban fijamente desde el abismo. El terror nos paralizó. Nadie se atrevía a moverse. Sabíamos que, si intentábamos huir, esa cosa nos atraparía. Estábamos atrapados, a merced de algo que no podíamos entender. Y entonces,
sin previo aviso, el bote comenzó a ser arrastrado con más fuerza, como si la sombra hubiera decidido llevarnos hacia las profundidades. Roberto intentó usar un remo para impulsarnos en la dirección opuesta, pero fue inútil. El bote se movía a una velocidad imposible, cada vez más rápido. Podíamos sentir el agua salpicando mientras las olas golpeaban el casco con violencia. Todos nos aferrábamos a lo que podíamos, rezando por que aquello terminara pronto, pero el bote seguía siendo arrastrado hacia el horizonte, hacia un destino incierto. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el bote se detuvo. Todo estaba en silencio de nuevo, como si el mar nos hubiera dejado respirar por un momento. Miramos alrededor, esperando lo peor, pero la sombra había desaparecido. El mar estaba tranquilo, pero la sensación de ser vigilados no se había ido. El motor del bote volvió a funcionar, y sin decir una palabra, comenzamos a alejarnos de ese lugar lo más rápido posible. Nadie volvió a mencionar lo que habíamos visto, ni durante el viaje de regreso ni después. Pero todos sabíamos que no habíamos imaginado nada. Aquella cosa, aquella sombra, estaba ahí, esperando bajo la superficie. Y lo peor de todo es que sabíamos que, si alguna vez regresábamos al mar, ella también lo haría. Conocí a Carlos en un viaje de buceo que hice hace unos años, en una pequeña isla tropical, al sur del Caribe. Había llegado allí buscando desconectar, dejar atrás la vida en la ciudad y entregarme por completo al océano, que siempre me había ofrecido una extraña paz. Carlos era un hombre enigmático desde el primer momento en que lo vi. Se notaba a leguas que tenía experiencia, su piel curtida por el sol, las arrugas profundas alrededor de sus ojos, y esa manera de caminar, como si cada paso fuera deliberado, medido. Una coreografía perfectamente ensayada. Parecía una de esas personas que nunca se equivocan, siempre sabiendo hacia dónde se dirigen. Éramos un grupo de buzos, todos con distintos niveles de experiencia, pero Carlos destacaba entre todos nosotros. No solo porque llevaba años buceando en los rincones más recónditos del planeta, sino porque siempre había algo en su mirada que hablaba de haber visto cosas que otros no podían ni imaginar. Carlos no era el tipo de persona que hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos nos quedábamos en silencio, atentos a cada palabra. En su voz había una mezcla de autoridad y resignación, como si supiera algo que los demás ignorábamos, como si llevara consigo el peso de un secreto tan oscuro que no podía ser compartido. Y así era. Durante la primera semana de aquel viaje, Carlos no mencionó nada extraño. Nos guió por algunos de los arrecifes más hermosos que había visto en mi vida. Las aguas claras y cálidas del Caribe se extendían ante nosotros como un vasto lienzo azul, y cada inmersión era una aventura. Pero noté que, a pesar de su aparente calma, había algo en Carlos que parecía estar siempre en guardia, como si estuviera esperando que algo sucediera. Observaba el horizonte de una manera que no parecía natural, como si esperara ver algo que los demás no podíamos percibir. Un día, después de una larga inmersión en una cueva submarina, mientras compartíamos historias junto a una fogata en la playa, uno de los miembros del grupo le preguntó a Carlos cuál había sido su buceo más aterrador. Todos esperábamos que nos contara alguna historia emocionante, algo sobre tiburones o tormentas repentinas. Pero lo que Carlos hizo fue mirarnos a cada uno de nosotros, como si estuviera evaluando si debíamos saber lo que estaba a punto de decir. Durante unos segundos, el único sonido que se escuchaba era el crepitar de la madera ardiendo y el suave murmullo de las olas rompiendo en la orilla. Finalmente, Carlos suspiró, y con una voz baja, empezó a contar la historia que, hasta ese momento, nunca había compartido con nadie fuera de su círculo más íntimo. Hay lugares en este mundo donde el hombre no debería bucear, comenzó diciendo, con la mirada fija en el fuego. No lo digo por superstición ni por cuentos de viejas. Lo digo porque yo he estado en uno de esos lugares, y sé de lo que hablo. El grupo entero se inclinó hacia adelante,
cautivado por el tono sombrío de su voz. Fue hace unos 10 años, continuó, cuando era más joven, más audaz, más estúpido. Un equipo de 5 buzos y yo estábamos explorando una zona poco conocida en el Pacífico. Habíamos oído rumores de unas cuevas submarinas que nadie había mapeado antes, algo completamente virgen. Eso era lo que siempre buscábamos, lo desconocido, lo inexplorado. Carlos se detuvo un momento, como si estuviera recordando cada detalle de aquella expedición. Navegamos durante días hasta llegar a esas islas remotas. Eran completamente deshabitadas, o al menos eso pensábamos. No había señales de vida humana, ni construcciones, ni barcos. Solo vegetación espesa y playas de arena blanca. Pero desde el momento en que llegamos, sentí algo que no puedo describir. No era miedo exactamente, pero había una sensación en el aire, una presión constante, como si algo estuviera observándonos desde las sombras de la selva. Nos explicó cómo pasaron los primeros días explorando la superficie, buscando un punto de entrada para las cuevas submarinas. Finalmente, lo encontraron, un agujero profundo en el lecho marino, a unos 100 metros de la costa, que conducía a un sistema de túneles bajo el agua. Era perfecto, dijo Carlos. La oportunidad de nuestra vida. Nadie había buceado allí antes, estábamos seguros. Pero había algo en esos túneles que no estaba bien. El agua, a medida que descendíamos, se volvía más fría, mucho más de lo que debería ser a esa profundidad. Y luego, estaba el silencio. A cierta profundidad, ya no escuchábamos el sonido de nuestras burbujas. El agua, el propio océano, se volvía completamente silencioso. A medida que se adentraban más en las cuevas, la visibilidad disminuía. Las linternas apenas podían penetrar la oscuridad que los rodeaba. Pero siguieron adelante, impulsados por la emoción de lo desconocido. Fue entonces cuando lo vieron por primera vez. Al principio pensamos que era un pez grande, o tal vez una foca, continuó Carlos, su voz cada vez más baja. Pero luego nos dimos cuenta de que no se movía como ninguna criatura que hubiéramos visto antes. Era grande, más grande de lo que cualquier cosa debería ser en un espacio tan cerrado, y su forma no tenía sentido. Era amorfa, como si no perteneciera a este mundo, como si fuera una parte misma de la oscuridad. El equipo comenzó a ponerse nervioso, y Carlos sugirió que era mejor retroceder. Pero uno de los buzos, demasiado confiado, insistió en continuar. Fue su última decisión. Estábamos nadando en fila india, con nuestras linternas enfocadas hacia adelante, dijo Carlos. Cuando, de repente, algo se movió en la oscuridad, rápido como un rayo, y lo siguiente que vi fue a mi compañero ser arrastrado hacia las sombras. Intenté alcanzarlo, pero fue demasiado rápido. Desapareció, así, sin dejar rastro. El pánico se apoderó del equipo. Carlos intentó mantener la calma, guiando a los demás de vuelta hacia la superficie, pero la cueva parecía haberse vuelto en su contra. Los túneles que antes habían sido amplios y claros ahora se sentían más estrechos, como si estuvieran atrapados. 2 buzos más desaparecieron antes de que lograran salir de las cuevas, arrastrados hacia la oscuridad por algo que ninguno de ellos pudo ver claramente. Cuando finalmente llegamos a la superficie, dijo Carlos, éramos solo 2. Yo y otro chico, llamado Marco. No dijimos una palabra, no sabíamos qué decir. Lo único que sabíamos era que no podíamos volver allí. Pero lo más aterrador de la historia no fue lo que sucedió en la cueva. Lo peor vino después. Durante días, después de ese incidente, confesó Carlos, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba algo. Al principio, pensé que era solo mi mente, el trauma de lo que había pasado. Pero luego me di cuenta de que no era solo un eco en mi cabeza. Era algo real. Algo que me llamaba desde el fondo del océano. Y no era solo un sonido. Era una presencia, algo que me estaba esperando.
Carlos nunca volvió a bucear después de esa expedición. De hecho, dejó todo lo relacionado con el mar. Pero lo más inquietante fue lo que dijo al final de su relato: hay lugares en el océano donde el hombre no debe adentrarse. No porque el agua sea peligrosa, ni porque las criaturas que viven allí sean hostiles, sino porque hay cosas en las profundidades que no pertenecen a este mundo, cosas que están esperando, y si las encuentras, nunca te dejarán ir completamente. Mi abuelo siempre fue un hombre de pocas palabras. Un marinero de la vieja escuela, curtido por el sol y el salitre, que había pasado más tiempo en el mar que en tierra firme. Cuando yo era niño, solía sentarme a sus pies durante horas mientras él me contaba historias sobre sus viajes a tierras lejanas, sobre tormentas que casi hundieron su barco y criaturas marinas que parecían sacadas de mitos antiguos. Pero había una historia que él nunca quiso contarme, una historia que solo mencionaba de pasada, con una expresión de terror en sus ojos que yo no lograba entender en aquel entonces. Tenía unos 12 años cuando finalmente me atreví a preguntarle directamente sobre esa historia que tanto evitaba. Recuerdo que estábamos en su casa, una pequeña cabaña cerca de la costa, con el sonido constante de las olas rompiendo en la orilla. Mi abuelo estaba sentado en su vieja mecedora, mirando al mar con su eterna pipa entre los labios. Yo me acerqué y, con la inocencia de un niño, le pregunté: abuelo, ¿qué pasó en la isla que no aparece en los mapas? Por un momento, pensé que no iba a responderme. Se quedó en silencio, mirando fijamente el horizonte, como si estuviera viendo algo que solo él podía ver. Luego, muy despacio, apartó la pipa de su boca y me miró con unos ojos que, de repente, parecían mucho más viejos y cansados de lo que yo recordaba. Esa no es una historia para niños, dijo al principio, pero luego, tras una larga pausa, añadió: aunque quizá ya seas lo suficientemente grande para escucharla. La historia comenzó como muchas de las que me había contado antes. Mi abuelo había partido en un carguero rumbo a Sudamérica, una travesía rutinaria que debía durar unas semanas. Todo iba bien hasta que, en mitad del viaje, una tormenta feroz los golpeó. Era una de esas tormentas que parecen surgir de la nada, sin aviso previo. Los vientos eran tan fuertes que casi volcaron el barco, y las olas eran tan altas como montañas. Mi abuelo y su tripulación lucharon durante horas, tratando de mantener el control, pero la tormenta era implacable. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el viento y la lluvia comenzaron a calmarse, pero para entonces ya estaban completamente fuera de su curso. No tenían idea de dónde estaban. El equipo de navegación había sido dañado durante la tormenta, y la visibilidad era prácticamente nula. Estaban perdidos en medio del océano. Fue entonces cuando, en la distancia, divisaron una pequeña isla. Parecía un lugar ideal para detenerse, reparar el barco y reabastecerse antes de continuar su viaje. Cuando desembarcaron, algo no estaba bien desde el principio. Era una isla extraña, dijo mi abuelo, con la voz más baja de lo habitual. No había animales, ni pájaros, ni siquiera insectos. Solo el sonido del viento entre los árboles y las olas golpeando la orilla. Pero lo más extraño era el silencio. Un silencio tan absoluto que te hacía sentir como si el mundo entero se hubiera detenido. La tripulación exploró la isla en busca de agua fresca y alimentos, pero no encontraron nada. Lo que sí encontraron, sin embargo, fueron los restos de antiguos naufragios. Embarcaciones oxidadas y rotas, algunas que parecían llevar allí décadas, otras que parecían mucho más recientes. Había esqueletos también, continuó mi abuelo. Huesos blanqueados por el sol, esparcidos por la playa y entre los árboles. Pero lo más extraño era la forma en que algunos de esos huesos estaban, mordidos, como si algo los hubiera devorado. La tripulación empezó a ponerse nerviosa. Había algo en la isla que les daba mala espina, pero no tenían otra opción que quedarse un tiempo hasta que pudieran reparar el barco.
mientras trabajaban en las reparaciones, algunos hombres decidieron explorar más profundamente en la isla, esperando encontrar alguna fuente de agua o comida. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ir realmente mal. Uno por uno, empezaron a desaparecer, dijo mi abuelo. El primer hombre que se fue a explorar no volvió. Pensamos que tal vez se había perdido, así que enviamos a otros 2 hombres a buscarlo. Ellos tampoco regresaron. Al final, 5 hombres se perdieron en esa maldita isla, y no encontramos ni rastro de ellos. Mi abuelo y el resto de la tripulación, aterrorizados, decidieron que era hora de marcharse. Pero cuando intentaron regresar al barco, algo extraño ocurrió. La isla cambió, dijo, su voz temblando levemente al recordar. No puedo explicarlo, pero de alguna manera, el paisaje era diferente. Los árboles no estaban donde los habíamos visto antes, los senderos que habíamos tomado habían desaparecido. Era como si la isla estuviera viva, como si estuviera jugando con nosotros. Lo peor vino cuando finalmente lograron llegar a la costa. El barco seguía allí, pero no estaban solos. Había figuras, dijo mi abuelo, sombras en la orilla, esperando. No eran personas, al menos no completamente. No podíamos verles el rostro, pero sabíamos que nos estaban mirando, que nos estaban vigilando. No sé cómo lo hicieron, pero mi abuelo y los pocos hombres que quedaban lograron subir al barco y zarpar. Nunca miramos atrás, dijo. Sabíamos que, si lo hacíamos, no saldríamos de allí con vida. Cuando finalmente lograron regresar a la civilización, ninguno de los hombres quiso hablar sobre lo que había sucedido. Se separaron y nunca volvieron a verse. Desde entonces, concluyó mi abuelo, he revisado todos los mapas, todos los registros de navegación. Pero esa isla no aparece en ninguno de ellos. Es como si nunca hubiera existido. Pero yo sé lo que vi, y sé que sigue allí, en algún lugar del océano, esperando a que otro barco se cruce en su camino. Nunca olvidaré la expresión de mi abuelo mientras terminaba su relato. Era una mezcla de miedo y resignación, como si supiera que, aunque había escapado de esa isla, algo de él había quedado allí para siempre. Y desde ese día, cada vez que escucho una tormenta rugir en el horizonte, no puedo evitar preguntarme si, en algún lugar, esa isla sigue esperando a su próxima víctima. Desde que era un niño, siempre me fascinó el faro que se erguía imponente sobre el acantilado de la costa norte. Había algo hipnótico en su estructura solitaria, luchando contra el viento y la furia del mar. Mis padres solían contarme que estaba abandonado desde hacía décadas, que nadie había vivido allí desde que el último farero, un hombre llamado Julián, desapareció sin dejar rastro. Mi abuelo, en cambio, siempre fue más explícito. Decía que el faro estaba maldito. Que nadie que hubiera pasado una noche allí había vuelto a ser el mismo, y que algunos, simplemente, no habían vuelto. Cuando era pequeño, esas historias me aterrorizaban, pero a medida que crecía, la curiosidad empezó a apoderarse de mí. ¿Qué podía haber en aquel faro que lo hacía tan temido? Nadie en el pueblo quería acercarse, y con el tiempo, el faro se convirtió en un tema prohibido, una especie de tabú que solo se mencionaba en susurros. Pero yo no podía dejar de pensar en él. Cada vez que caminaba por la costa, miraba hacia arriba, hacia esa estructura oscura y solitaria que parecía vigilar el horizonte como un guardián de un secreto terrible. Así que, una noche de invierno, decidí que era el momento de desvelar ese misterio por mí mismo. El clima era perfecto para lo que tenía en mente, nubes densas cubrían el cielo, y el viento soplaba con fuerza desde el mar, azotando las olas contra los acantilados. Era la noche ideal para investigar el faro maldito. Me armé con una linterna, una cámara y mi teléfono, en caso de que necesitara comunicarme con alguien. Aunque, en el fondo, sabía que, si las historias eran ciertas, ningún dispositivo moderno podría salvarme de lo que fuera que habitara ese lugar.
El camino hacia el faro era largo y empinado. Los acantilados eran traicioneros, especialmente bajo la lluvia fina que empezaba a caer. Pero finalmente llegué. Ahí estaba, imponente, aún más intimidante de cerca. Su estructura de piedra ennegrecida por los años parecía absorber la luz de mi linterna, como si no quisiera ser vista. Las ventanas estaban rotas, y la puerta de madera vieja colgaba de sus bisagras, crujiendo con cada ráfaga de viento. Cuando me acerqué a la puerta, una sensación extraña me invadió. Era como si el aire hubiera cambiado al cruzar un umbral invisible. El frío era más intenso, más profundo, un frío que no venía del exterior, sino de algo dentro del faro. Algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí, observándome. Abrí la puerta y entré. El interior era aún más lúgubre de lo que había imaginado. El suelo estaba cubierto de escombros, trozos de madera, cristales rotos, y lo que parecían restos de objetos personales abandonados hacía mucho tiempo. Pero lo que más me impactó fue el silencio. Un silencio absoluto, sofocante, que parecía engullir el sonido de mis propios pasos. Era como si el faro estuviera desconectado del mundo exterior, como si, una vez dentro, nada pudiera penetrar sus muros. Subí la escalera que llevaba a la parte superior, donde antaño se encontraba la lámpara del faro. Los escalones crujían bajo mi peso, y a cada paso que daba, sentía una creciente sensación de opresión, como si el aire se volviera más denso, más pesado. Podía escuchar mi propia respiración, cada vez más entrecortada, y el latido de mi corazón, que golpeaba mis sienes con fuerza. Sabía que algo no estaba bien, pero ya había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Cuando finalmente llegué a la cima, me encontré con una pequeña habitación circular. La lámpara del faro ya no estaba, solo quedaba una estructura metálica oxidada en el centro, como el esqueleto de algo que alguna vez fue poderoso y vital. Pero no fue eso lo que me llamó la atención. En la pared, justo enfrente de la ventana rota, había algo escrito. Me acerqué con cautela, y al enfocar la linterna, pude ver las palabras claramente. Estaban escritas con lo que parecía ser sal del mar, gruesa y pegajosa. Ayuda. Mis manos comenzaron a temblar. Intenté convencerme de que era solo una broma, que alguien más había estado allí antes que yo y había dejado esa palabra para asustar a cualquier intruso. Pero en el fondo sabía que no era así. Esa palabra no había sido escrita por alguien tratando de jugar una broma. Había algo desesperado en ella, algo que me decía que quien la escribió no lo hizo por diversión. Lo hizo porque estaba atrapado, porque estaba en peligro. De repente, el silencio se rompió. Al principio fue un sonido lejano, casi imperceptible, pero a medida que pasaban los segundos, se hacía más fuerte, más claro. Eran pasos. Pasos que venían desde abajo, desde la escalera por la que había subido. Me quedé congelado en el lugar, con la linterna temblando en mi mano. Los pasos eran lentos, deliberados, como si quien quiera que estuviera subiendo lo hiciera con calma, sin prisa, sabiendo que no había forma de que yo escapara. Retrocedí hacia la ventana rota, mi respiración se aceleró mientras los pasos se acercaban más y más. Quería asomarme y ver si podía saltar, pero estábamos demasiado altos. Las olas rompían violentamente contra las rocas cientos de metros abajo. No había forma de salir por ahí. Los pasos llegaron a la puerta de la habitación. Podía sentir una presencia detrás de mí, algo que no podía ver, pero que estaba ahí. Mi mente comenzó a imaginar todo tipo de horrores, un farero muerto hacía décadas, almas perdidas de aquellos que, como yo, habían venido a investigar y nunca habían vuelto. Cerré los ojos con fuerza, esperando lo inevitable. Y entonces, los pasos se detuvieron. El silencio volvió, pero esta vez era aún más opresivo, más sofocante. No me atreví a moverme, a respirar siquiera. Finalmente, abrí los ojos y me di la vuelta. No había nadie. La puerta seguía cerrada,
y no había rastro de que alguien hubiera subido la escalera. Pero la sensación seguía ahí. Sabía que no estaba solo. Tomé una foto de la palabra ayuda en la pared con mi cámara, con las manos temblando tanto que casi la dejo caer. Sabía que no debía quedarme más tiempo. El faro me había mostrado suficiente. Comencé a bajar la escalera lo más rápido que pude, sintiendo en todo momento que alguien, o algo, estaba justo detrás de mí, acechando, esperando el momento perfecto para atraparme. Cuando finalmente llegué a la puerta principal y salí al aire libre, el frío húmedo de la noche me golpeó, pero esta vez fue un alivio. Miré hacia el faro una última vez antes de empezar a correr, y juraría que vi una figura oscura en la ventana de la parte superior, observándome mientras me alejaba. No volví a mirar atrás. Cuando llegué a casa, descargué las fotos de la cámara. La imagen de la palabra ayuda estaba borrosa, como si algo hubiera interferido con la cámara. Pero eso no era lo más inquietante. Había una segunda foto, que yo no recordaba haber tomado. Era una imagen de la escalera que había subido, y en ella, podía verse claramente una figura oscura, indistinta, subiendo los escalones detrás de mí. Mis padres siempre habían soñado con hacer un crucero. Era uno de esos planes que hablaban durante años, un sueño compartido que, por alguna razón, siempre se postergaba. Así que cuando se jubilaron y finalmente tuvieron tiempo, decidieron que era el momento perfecto. Eligieron un crucero por el Caribe, una de esas travesías que te llevan de isla en isla, con paradas en puertos pintorescos y playas paradisíacas. No podían estar más emocionados. Al principio, yo también me sentí aliviado. Mis padres, después de toda una vida de trabajo duro, finalmente iban a tener el viaje de sus sueños. Era lo que se merecían. El crucero zarpó un martes por la mañana, y recibí sus primeras fotos esa misma tarde. Estaban radiantes, con el océano azul brillante de fondo y el sol tropical iluminando sus rostros. Parecían más felices que nunca. Los primeros días todo fue normal, me enviaban mensajes, actualizaban sus redes sociales con fotos del barco, las actividades a bordo, y cada parada en los puertos. Pero después del tercer día, el silencio cayó de repente. No recibí más fotos ni mensajes. Al principio, no me preocupé demasiado. Pensé que tal vez estaban disfrutando tanto que se habían olvidado de sus teléfonos, o que tal vez no tenían buena señal en medio del océano. Pero cuando pasaron otros 2 días sin noticias, empecé a sentir una extraña sensación en el estómago. Algo no estaba bien. Llamé a la compañía de cruceros para preguntar si había algún problema con el barco o con las comunicaciones, pero me dijeron que todo estaba en orden, que el barco seguía su curso según lo planeado. Me dijeron que no me preocupara, que a veces las redes en alta mar podían ser poco fiables. Intenté tranquilizarme, pero la sensación de que algo andaba mal no desaparecía. Después de una semana sin contacto, decidí que era momento de actuar. Hice las maletas y volé hasta el próximo puerto en el que el barco debía atracar. Estaba seguro de que los encontraría allí, que todo sería solo una mala racha de comunicación, pero cuando llegué al puerto, el barco nunca llegó. No había señales de él en el horizonte, ni noticias de la compañía de cruceros sobre algún retraso. Era como si el barco hubiera desaparecido. Pasaron días, y finalmente las autoridades locales comenzaron a investigar. Al principio, dijeron que tal vez el barco había sufrido un fallo de comunicación, que estaba desviado, pero que aún estaba navegando sin problemas. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, quedó claro que algo más estaba ocurriendo. No había señales del crucero, ni rastro de los más de 2000 pasajeros a bordo. Era como si el barco se hubiera desvanecido en el aire. Los medios comenzaron a cubrir la historia. Era un misterio sin precedentes. Un barco moderno, equipado con la última tecnología,
simplemente había desaparecido sin dejar rastro. Algunos sugirieron que podría haber sido un secuestro, o un accidente catastrófico que había hundido el barco rápidamente. Pero no había señales de naufragio, ni llamadas de auxilio. Nada. Un mes después de la desaparición, me encontré con un hombre que decía saber lo que realmente había pasado. Lo conocí en un bar del puerto, mientras intentaba lidiar con la ansiedad de no saber qué le había pasado a mis padres. Era un viejo marinero, con la piel curtida por el sol y las arrugas profundas de quien había pasado toda su vida en el mar. Me miró con sus ojos cansados y dijo, no es la primera vez que un barco desaparece en esa ruta. Al principio, pensé que solo estaba tratando de aprovecharse de mi situación, pero había algo en su mirada, algo en la forma en que hablaba, que me hizo escucharlo. Me contó sobre un crucero, hace más de 20 años, que había desaparecido en las mismas circunstancias. El barco, al igual que el de mis padres, nunca llegó a su destino. Y lo más extraño, me dijo, fue que algunos de los familiares de los pasajeros que desaparecieron también reportaron haber dejado de recibir mensajes justo al tercer día de la travesía. Exactamente lo mismo que me había pasado a mí. El mar guarda secretos que nadie debería desenterrar, me dijo, con una voz grave. Hay rutas que no deberían recorrerse, y lugares que deberían evitarse. Los barcos que desaparecen en esa zona nunca son encontrados. No porque se hundan, sino porque cruzan a otro lugar. Un lugar del que no se puede regresar. Le pregunté qué quería decir con eso, pero el hombre simplemente se levantó, dejó unos billetes en la barra y se fue, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche, al regresar al hotel, recibí una notificación en mi teléfono. Era una foto. Al principio, pensé que alguien me estaba gastando una broma, pero cuando abrí la imagen, sentí que el estómago me caía al suelo. Era una foto de mis padres, de pie en la cubierta del barco. Pero no era una foto que me hubieran enviado antes. Era diferente. El cielo estaba nublado, y el agua alrededor del barco era oscura, como si estuviera navegando en la noche. Y lo más extraño, ninguno de los dos estaba sonriendo. Solo miraban fijamente a la cámara, con expresiones vacías, como si estuvieran en trance. Intenté rastrear el origen de la foto, pero no pude. No había datos de dónde había sido enviada, ni cuándo había sido tomada. Era como si la foto hubiera aparecido de la nada. En los días siguientes, recibí más fotos. Todas mostraban diferentes partes del barco, siempre vacías, como si no hubiera nadie a bordo. Pero sabía que eso no era cierto. Sabía que mis padres estaban allí, en algún lugar, atrapados en ese barco que nunca llegaría a puerto. El día había llegado. Después de meses de planificación, mi hermano y yo finalmente estábamos a punto de cumplir uno de nuestros mayores sueños, bucear en la Gran Barrera de Coral. La emoción se sentía como una descarga eléctrica que recorría mi cuerpo mientras preparábamos todo el equipo la noche anterior. Ambos habíamos buceado en varias ocasiones, pero la Gran Barrera de Coral era diferente, no solo por su inmensidad, sino por la reputación de belleza y misterio que la envolvía. Es un mundo submarino, repleto de vida, color y asombro, pero también con su parte desconocida. La magnitud de ese ecosistema puede hacer que hasta el buzo más experimentado sienta una mezcla de fascinación y, en el fondo, una pizca de inquietud. El sol de la mañana pintaba el cielo de un azul profundo cuando llegamos al lugar de la inmersión. Las olas suaves y la brisa del océano parecían augurar una experiencia perfecta. El mar brillaba como un espejo resplandeciente que invitaba a ser explorado. Miré a mi hermano, sonriendo emocionado, y él me devolvió una sonrisa que reflejaba la misma mezcla de anticipación y nerviosismo. Nos ajustamos los trajes de neopreno, revisamos el equipo por última vez y, finalmente, nos sumergimos en el agua. La temperatura era perfecta. Al principio,
La sensación era eufórica. La familiaridad del agua rodeando mi cuerpo me relajaba, mientras que la vista del coral, extendiéndose como un paisaje alienígena de colores vibrantes y formas surrealistas, hacía que todo pareciera un sueño. A medida que descendíamos, los sonidos del mundo exterior comenzaban a desvanecerse, reemplazados por el burbujeo de nuestras respiraciones y el suave eco del océano. Pero, apenas habíamos descendido unos metros, algo cambió. No fue un cambio brusco, pero sí perceptible. El ambiente que hasta hace unos minutos parecía acogedor y familiar, comenzó a sentirse pesado. La presión en mi pecho no era solo la del agua aumentando con la profundidad, sino algo más. Era como si el mar se hubiera vuelto más denso, más oscuro, aunque la luz del sol seguía penetrando la superficie. Las aguas, que habían sido claras y llenas de vida, ahora parecían extrañamente vacías. La fauna submarina, tan abundante en esta zona, había comenzado a disminuir de manera inquietante. Y entonces lo escuché. Al principio, era tan tenue que pensé que era mi imaginación. Un murmullo, apenas un susurro que parecía surgir de los rincones más profundos del océano. Un sonido que no encajaba en ese entorno. Intenté concentrarme en las burbujas que salían de mi regulador, pero el murmullo persistía, haciéndose más claro con cada metro que descendíamos. Sacudí la cabeza, pensando que tal vez el cambio de presión estaba afectando mis oídos. Pero no, ese sonido estaba ahí, envolviéndome de una manera que me hizo sentir expuesto, vulnerable. Las voces, porque ahora estaba seguro de que eran voces, no sonaban como algo que debería escucharse bajo el agua. Eran susurros distantes, como si un grupo de personas estuviera hablando al unísono en un idioma que no podía entender, un idioma ancestral, algo que no pertenecía al mundo que conocía. Miré a mi hermano, buscando alguna señal de que él también estaba percibiendo lo mismo, pero seguía concentrado en la inmersión, moviéndose con la misma serenidad que antes. Su falta de reacción me hizo dudar de mí mismo. Tal vez estaba perdiendo la razón, o tal vez era solo el nerviosismo acumulado por estar en un lugar tan imponente. Pero entonces, las voces se hicieron más fuertes. Ya no eran susurros lejanos. Ahora era como si estuvieran a mi lado, rodeándome. Podía sentir el sonido vibrar en mis oídos, una cacofonía que parecía venir desde todas partes y, al mismo tiempo, desde ninguna. El tono no era agresivo, pero había algo profundamente inquietante en él. Como si estuvieran llamándome, hablándome directamente, intentando comunicar algo que mi mente no podía descifrar. Intenté concentrarme en la inmersión, en disfrutar del momento, pero era imposible ignorar lo que estaba ocurriendo. Las voces seguían aumentando de volumen, y por más que intentaba bloquearlas, parecían penetrar directamente en mi mente, como un zumbido persistente. De repente, una sensación gélida recorrió mi columna. Algo no estaba bien. Mientras nadábamos más profundo, esa sensación de opresión se intensificó. Era como si el agua misma estuviera viva, observándonos, esperando algo. Todo mi cuerpo estaba en alerta máxima, y aunque no veía nada fuera de lo común, sabía que había algo allí, escondido entre las sombras. Algo que no quería que estuviéramos allí. Y entonces, lo sentí. Un tirón. Al principio pensé que había enganchado mi pie en algún coral, pero cuando miré hacia abajo, mi corazón dio un vuelco. No había nada. Ninguna roca, ninguna red, nada visible que pudiera haberme atrapado. Sin embargo, algo invisible me estaba sujetando con fuerza, tirando de mí hacia abajo. Intenté nadar hacia arriba, luchando contra la corriente, pero la presión en mi tobillo se intensificó. Era una sensación fría, casi helada, como si una mano espectral se hubiera aferrado a mí desde las profundidades. Empecé a entrar en pánico, agitando las piernas desesperadamente, pero por más que me esforzaba, no podía zafarme. Intenté llamar la atención de mi hermano, pero él estaba demasiado concentrado en su propia inmersión, ajeno a lo que me estaba ocurriendo.
En ese momento, las voces se hicieron insoportablemente fuertes. No eran gritos, pero la intensidad y la cercanía con la que resonaban en mi cabeza me hicieron sentir que algo estaba profundamente mal. Era como si cientos de personas estuvieran murmurando a la vez, cada una en un tono distinto, pero todas formando una única sinfonía de palabras incomprensibles. El frío en mi tobillo se extendió por mi pierna, subiendo lentamente hacia mi cuerpo, como si algo estuviera arrastrándome hacia las profundidades. La desesperación se apoderó de mí mientras luchaba frenéticamente, sintiendo cómo la temperatura de mi cuerpo caía. Sabía que no podía permanecer en ese estado mucho más tiempo. Si no lograba salir de esa situación, algo terrible me iba a suceder. De repente, las voces cambiaron. El murmullo se transformó en un canto bajo, profundo, casi hipnótico. Sentí que el mundo a mi alrededor comenzaba a distorsionarse. La luz del sol que penetraba desde la superficie se volvió borrosa, como si una niebla densa se hubiera apoderado del agua. Todo se movía a cámara lenta, como si estuviera entrando en una dimensión diferente, una realidad que no seguía las reglas del mundo que conocía. En un último esfuerzo por liberarme, estiré el brazo hacia mi hermano, pero en ese momento, algo cambió. Sentí una presencia, algo mucho más tangible que las voces, algo físico, cerca de mí. No pude verlo, pero lo sentí. Estaba detrás de mí, justo fuera de mi campo de visión. Podía sentir su mirada fija en mí, observándome con una atención fría e inhumana. Y entonces, una mano, no humana, ni visible, pero sólida, envolvió mi pierna completamente, tirando de mí con más fuerza. De repente, mi hermano se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Lo vi girarse con los ojos llenos de pánico al ver mi expresión. Nadó hacia mí lo más rápido que pudo, extendiendo su mano para alcanzarme. Pero mientras más se acercaba, más sentía que el agua se espesaba a mi alrededor, como si algo tratara de separarnos. Las voces ahora eran un grito ensordecedor, una mezcla de desesperación y mandato, como si me estuvieran exigiendo algo que no podía entender. Mis movimientos se volvieron lentos, como si algo estuviera drenando mi energía. Y entonces, justo cuando sentía que no podía más, todo se detuvo. La mano soltó mi tobillo de repente, y las voces desaparecieron en un instante. Todo volvió a la normalidad, tan rápido como había comenzado. La luz del sol volvió a brillar con claridad, el agua volvió a ser cristalina, y el silencio del océano se reinstaló. Mi hermano me alcanzó, agarrando mi brazo con fuerza, y me miró con una mezcla de miedo y confusión. Respiré profundamente, tratando de calmarme. Nos quedamos allí por unos segundos, mirándonos sin decir nada, pero ambos sabíamos que lo que acababa de suceder no tenía ninguna explicación lógica. Sin embargo, ninguno de los dos dijo una palabra. Solo sentimos y comenzamos a ascender lentamente hacia la superficie, en silencio, como si el agua a nuestro alrededor estuviera escuchando. Cuando finalmente emergimos y subimos al bote, nos quitamos los equipos en silencio. Mi hermano no me preguntó nada, pero podía ver en sus ojos que él también había sentido algo, aunque tal vez no de la misma manera que yo. Mis piernas seguían temblando, no por el frío, sino por lo que había ocurrido allá abajo. Pero decidí no hablar de ello. No en ese momento. El océano, tan vasto y hermoso, me había mostrado un lado que jamás había imaginado, un lado que, sinceramente, desearía no haber conocido. De vuelta en tierra firme, traté de explicarme lo sucedido. ¿Un ataque de pánico? ¿Una corriente submarina extraña? Pero ninguna de esas explicaciones me satisfacía. Sabía lo que había sentido, lo que había escuchado. Y aunque quisiera olvidarlo, algo en mi interior me decía que nunca lo haría. Las voces bajo el agua no eran una ilusión. Y de alguna manera, sabía que si volvía a sumergirme en aquellas aguas, volvería a escucharlas. Lo más aterrador de todo es que, desde ese día, cada vez que cierro los ojos y el silencio me envuelve,
a veces creo escuchar esos murmullos de nuevo, lejanos pero persistentes, como si me estuvieran llamando desde las profundidades. Como si aún no hubieran terminado conmigo. Nunca había temido al mar. Desde pequeño, el océano había sido un lugar de paz para mí, un santuario donde podía perderme en la vastedad del horizonte. El sonido de las olas, el viento salado en mi cara, y la sensación de flotar en esa infinita masa de agua siempre me habían traído una calma que no encontraba en ningún otro lugar. Pero todo eso cambió el verano en que decidí unirme a una expedición de pesca en alta mar. Era un viaje de 3 días. Mi primo Andrés, un tipo callado pero apasionado por la pesca, me había invitado a unirme. Había algo extraño en su insistencia. Andrés nunca había mostrado demasiado interés en que lo acompañara en sus viajes, siempre prefería ir solo o con amigos que compartieran su obsesión por la pesca. Pero esa vez, me había pedido que lo acompañara de una manera que no pude rechazar. Así que, sin pensarlo mucho, me subí a su barco, un modesto pero resistente bote pesquero que había comprado años atrás. El primer día fue como cualquier otro en el mar. Navegamos lejos de la costa, más allá de donde las señales del teléfono celular se desvanecen, y nos adentramos en esa zona en la que ya no se ve tierra firme. El agua, calmada, reflejaba el cielo como un espejo perfecto. Pero al caer la noche, algo cambió. Era la primera noche en alta mar, y Andrés y yo estábamos sentados en la cubierta, compartiendo una cerveza y mirando las estrellas. De repente, sin previo aviso, una densa niebla comenzó a rodearnos. Era tan espesa que apenas podíamos ver más allá de unos pocos metros. Andrés se levantó de inmediato, algo nervioso. «Nunca he visto niebla así por aquí», dijo, casi para sí mismo. Intenté tranquilizarlo, pero la verdad es que yo también sentía una inquietud que no podía explicar. Todo estaba demasiado silencioso. No había viento, ni el sonido de las olas golpeando el casco del barco. Era como si el mar se hubiera detenido por completo. Entonces, lo escuché. Un susurro. Al principio pensé que era mi imaginación, o tal vez el viento jugando entre las velas, pero el susurro continuaba. Era débil, apenas audible, pero estaba ahí. Sonaba como una voz, o tal vez muchas voces, hablando en un idioma que no podía entender. Miré a Andrés, pero él no parecía escuchar nada. Su atención estaba completamente enfocada en la niebla, observando la oscuridad que nos rodeaba como si esperara que algo apareciera de entre ella. Y entonces, lo vi. O, al menos, pensé que lo vi. Una figura, alta y delgada, emergió entre la niebla. Estaba de pie, inmóvil, a unos metros del barco. Sus ojos brillaban con un resplandor pálido, casi como si reflejaran la luz de la luna, pero no había luz. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un nudo en el estómago. Intenté decir algo, advertir a Andrés, pero las palabras no salían. Era como si la niebla misma me hubiera robado la voz. Justo cuando estaba a punto de levantarme, la figura desapareció. Como si nunca hubiera estado allí. Andrés no dijo nada, pero pude ver en su rostro que él también lo había visto. Sabíamos que algo andaba terriblemente mal. Y eso, amigos, es solo el principio. Lo que sucedió después en esa niebla fue algo que jamás podré borrar de mi mente, algo que me ha perseguido desde entonces. ¿Quieren saber qué fue lo que encontramos en el corazón de esa niebla? Pues, ahora, les contaré todo. Esa figura que vi entre la niebla, no fue la única. Cuando finalmente pude hablar, me volví hacia Andrés, quien seguía mirando fijamente hacia la niebla, como si estuviera esperando que algo más apareciera. ¿Viste eso?, le pregunté, mi voz temblando ligeramente. Andrés me miró por un segundo, con los ojos entrecerrados, como si estuviera procesando lo que acababa de ocurrir. No estamos solos, fue todo lo que dijo.
Su tono era frío, sin emoción, como si ya hubiera aceptado lo que estaba ocurriendo antes de que yo siquiera hubiera comprendido la gravedad de la situación. Me levanté, sintiendo el sudor frío en mi espalda, y miré a mi alrededor, pero no pude ver nada a través de la niebla. El barco, que hasta hacía poco tiempo parecía un lugar seguro y conocido, ahora se sentía como una trampa flotante en medio de la nada. No había escape. Estábamos atrapados en ese mar inmóvil, rodeados por una niebla que parecía devorarlo todo. Y entonces, volvió a suceder. El susurro. Esta vez era más claro, más insistente. Sonaba más cerca, como si las voces estuvieran justo detrás de nosotros, susurrando algo que no podíamos entender. Era como si algo estuviera llamándonos desde la niebla, como si nos estuvieran invitando a adentrarnos en ella. Tenemos que irnos de aquí, dije, casi suplicando. Pero Andrés no se movió. Se quedó allí, mirando fijamente hacia la oscuridad, como si estuviera en trance. Comencé a sacudirlo, a gritarle que reaccionara, pero no hubo respuesta. Parecía que algo lo había atrapado, que su mente ya no estaba presente. Fue entonces cuando el barco se sacudió violentamente. Parecía como si algo gigantesco hubiera golpeado el casco desde abajo. El agua, que hasta ese momento había estado completamente inmóvil, comenzó a moverse en círculos, formando remolinos alrededor del barco. Sentí una oleada de pánico. Algo estaba debajo de nosotros. Algo que no pertenecía a este mundo. Corrí hacia la cabina para intentar poner en marcha el motor, pero por más que lo intentaba, el barco no respondía. Era como si algo lo estuviera sujetando, impidiéndonos escapar. Y entonces, lo vi nuevamente. La figura en la niebla, más cerca esta vez. Y no estaba sola. A su lado, otras figuras comenzaban a emerger, sus formas distorsionadas por la bruma, pero todas con los mismos ojos brillantes, vacíos, que parecían observarnos sin realmente vernos. Sus cuerpos, delgados y alargados, se movían lentamente hacia el barco, como si flotaran en el aire. Los susurros se volvieron gritos. Ya no eran voces suaves y distantes. Ahora era un rugido ensordecedor, una cacofonía de voces que llenaba el aire, que se metía en mi cabeza y me hacía sentir como si estuviera perdiendo la razón. Tapé mis oídos, tratando de bloquear el sonido, pero no servía de nada. Las voces seguían allí, insistentes, como si estuvieran tratando de decirme algo, algo que no podía comprender. Miré a Andrés, esperando que reaccionara, pero seguía inmóvil, con la mirada perdida en la niebla, como si no pudiera ver lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Su cuerpo se balanceaba ligeramente con el movimiento del barco, pero su mente parecía estar en otro lugar, atrapada en algún lugar más allá de la niebla. Finalmente, cuando pensé que no podría soportarlo más, las figuras se detuvieron. Se quedaron a unos metros del barco, flotando en silencio, sus ojos brillando en la oscuridad. El ruido cesó de repente, dejando solo el sonido de mi respiración entrecortada y el crujido del barco que se balanceaba suavemente. Por un momento, todo quedó en silencio. Pensé que tal vez, solo tal vez, el horror había terminado. Pero lo que sucedió después fue mucho peor. La figura en la niebla, esa forma oscura que apenas podía distinguir, había extendido su mano. Era una mano delgada, alargada, y aunque no podía verla con claridad, sentía que algo no estaba bien en su apariencia. No era una mano humana. Había algo retorcido en ella, como si sus huesos estuvieran mal formados o si estuviera cubierta por algo más que piel. Me quedé completamente congelado, incapaz de moverme o hablar. El barco seguía balanceándose suavemente, pero ya no era por el viento o las olas, sino por algo debajo de nosotros, algo que golpeaba el casco desde abajo con una cadencia lenta, como si marcara el tiempo antes de actuar. Andrés seguía inmóvil, mirando fijamente a la figura con la misma expresión perdida y vacía que había tenido desde que la niebla nos envolvió. El susurro, ese maldito susurro,
continuaba resonando en mis oídos. Ahora era más fuerte, más insistente, y sentía como si estuviera directamente en mi cabeza. No era el típico sonido del viento que pasa a través de las velas o los objetos del barco. No, era algo diferente. Eran palabras, aunque no podía entenderlas. Eran voces, pero no venían de ninguna dirección en particular. Era como si la niebla misma hablara. De repente, el golpe en el casco del barco se detuvo. Todo quedó en un silencio absoluto que duró solo unos segundos, pero fue un silencio tan denso, tan antinatural, que me hizo sentir como si el propio aire hubiera desaparecido. Y entonces, el barco se sacudió violentamente. Era como si algo enorme hubiera impactado contra él desde abajo, levantándolo varios centímetros del agua antes de dejarlo caer de nuevo. Caí de rodillas por el impacto, aferrándome a la barandilla para no ser lanzado por la borda. Sentí el terror invadir todo mi ser. No era solo miedo, era una sensación de que algo indescriptible estaba ocurriendo, algo que no debía estar presenciando. Miré hacia la figura en la niebla, esperando que hubiera desaparecido. Pero no, seguía allí. Y ahora estaba más cerca. Mucho más cerca. La figura, alta y delgada, ya no estaba a unos metros del barco. Estaba justo al borde de la cubierta. Aunque la niebla cubría gran parte de sus detalles, pude ver claramente cómo sus ojos brillaban con un resplandor tenue y antinatural. No había luz a su alrededor, pero esos ojos estaban llenos de algo más que simple oscuridad. Estaban llenos de hambre, como si esperaran algo de nosotros, algo que debíamos entregar. El aire se volvió helado de repente, como si toda la calidez del mundo hubiera sido arrancada de golpe. Intenté moverme, buscar algo con lo que defenderme o al menos alejarme de esa cosa, pero era inútil. Mi cuerpo no respondía. Era como si el terror me hubiera clavado al suelo. Y entonces, sin previo aviso, la figura habló. No lo hizo de la manera en que tú o yo hablamos. Su voz no salió de su boca, sino que se filtró en mi cabeza como un veneno. Sus palabras eran incomprensibles, pero sus intenciones eran claras. Algo en su tono, en la cadencia de sus palabras, me hizo sentir que estábamos en grave peligro. Era como si estuviera exigiendo algo de nosotros, algo que no podíamos darle. Andrés, que hasta entonces había permanecido en silencio, se movió por primera vez en lo que parecían horas. Se levantó lentamente y caminó hacia la figura, como si estuviera siendo guiado por una fuerza invisible. Intenté detenerlo, gritarle que se detuviera, pero mi voz no salió. Solo podía observar, impotente, mientras él avanzaba hacia el borde del barco, donde la figura lo esperaba. El susurro volvió, pero esta vez no era solo en mi cabeza. Ahora lo oía con más claridad, como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo, todas en diferentes tonos, todas con la misma intención. Vi cómo Andrés extendía la mano hacia la figura. Sus ojos, antes vacíos, ahora estaban llenos de algo que nunca había visto en él. Era como si hubiera sido poseído por una obsesión, por una necesidad que no podía controlar. Y entonces sucedió. La mano de la figura se cerró alrededor de la muñeca de Andrés, y en ese mismo momento, el barco se sacudió con una violencia que me lanzó de espaldas contra el suelo. El agua alrededor de nosotros comenzó a moverse en espirales, formando remolinos que parecían salir de la nada. El viento, que antes era apenas una brisa, comenzó a rugir como un vendaval furioso. La figura comenzó a tirar de Andrés hacia la niebla, y vi el horror en su rostro mientras intentaba resistirse. Sus ojos se llenaron de miedo, de un pánico que jamás había visto en él. Intentó gritar, pero sus palabras fueron ahogadas por el viento y el sonido del agua. Corrí hacia él, desesperado por salvarlo, por hacer algo. Pero cuando llegué al borde del barco, ya era demasiado tarde. La figura se lo había llevado. Lo vi desaparecer en la niebla, como si hubiera sido tragado por ella.
Su grito fue lo último que escuché antes de que el silencio volviera a caer sobre el barco. Me quedé allí, en el borde de la cubierta, mirando hacia la nada, con el corazón latiéndome en los oídos y la sensación de vacío apoderándose de mí. Andrés había desaparecido. Y la niebla seguía ahí, espesa, opresiva, envolviendo todo a nuestro alrededor. Las voces continuaban, pero ahora eran más débiles, como si estuvieran alejándose. El barco, que antes había sido sacudido por una fuerza imparable, ahora estaba inmóvil nuevamente, flotando en la calma inquietante del océano. Pasaron horas, tal vez días, antes de que finalmente la niebla comenzara a disiparse. Cuando por fin pude ver más allá de unos pocos metros, la costa estaba a la vista. Pero Andrés nunca regresó. Desde esa noche, nunca volví al mar. No sé qué fue lo que nos encontró en la niebla, ni qué quería exactamente de nosotros. Solo sé que Andrés nunca regresó, y que algo en esas aguas lo reclamó para siempre. A veces, cuando el viento sopla fuerte por las noches, creo oír los susurros otra vez, como si me estuvieran llamando de vuelta. Pero no volveré. Jamás. Recuerden, hay cosas en el mar que no están hechas para ser encontradas, cosas que esperan en la oscuridad, acechando. Si alguna vez se encuentran atrapados en la niebla en alta mar, presten atención. Escuchen bien. Y si oyen un susurro, corran. Porque no están solos. Esta me la contó un viejo amigo, alguien que trabajaba como buzo profesional en la recuperación de naufragios. Según él, lo que encontró en uno de esos naufragios fue algo que nunca debió haber salido a la superficie, algo que había estado escondido en las profundidades durante siglos, y que, una vez desenterrado, jamás volvió a dejarlo en paz. Todo comenzó cuando su equipo fue contratado para explorar los restos de un barco que se había hundido hacía más de 200 años. Estaba en aguas profundas, a unos 50 kilómetros de la costa, y nadie sabía mucho sobre el naufragio. Lo único que sabían era que se trataba de un barco mercante que desapareció misteriosamente durante una tormenta. Mi amigo, Tomás, estaba emocionado. Este tipo de inmersiones eran su especialidad. Siempre había amado la historia, y la idea de desenterrar algo que había estado perdido en el mar durante tanto tiempo lo fascinaba. Pero esta vez, algo era diferente. El barco estaba en una zona que los pescadores locales evitaban. Había rumores de que esa parte del océano estaba maldita, que los barcos que se aventuraban demasiado cerca a menudo sufrían problemas inexplicables. Pero, como siempre, Tomás no prestó atención a esas historias. Para él, todo era solo superstición. El primer día de inmersión fue normal. Bucearon hasta el barco y comenzaron a explorar los restos. El casco estaba casi completamente destrozado, pero dentro encontraron algunos artefactos que confirmaban la antigüedad del naufragio. Todo parecía indicar que había sido un mercante, tal como se había dicho. Pero al segundo día, las cosas empezaron a torcerse. El segundo día comenzó como cualquier otro en el barco de investigación. Tomás y su equipo se levantaron temprano, listos para continuar con la exploración del naufragio que yacía en las profundidades del océano. El mar estaba calmo, el cielo despejado, y todo parecía estar alineado para que la expedición fuera un éxito. Sin embargo, desde que se sumergieron en el agua ese día, Tomás no pudo sacudirse una extraña sensación de incomodidad. Algo en el ambiente había cambiado. Mientras descendían, notó que el agua estaba más oscura de lo habitual. A pesar de que el sol brillaba con fuerza en la superficie, a medida que bajaban más profundo, la luz parecía ser tragada por una negrura espesa. Las corrientes se sentían más densas, más pesadas, como si el mar estuviera empujándolos hacia abajo, queriendo sumergirlos más allá de lo que podían manejar. Cuando finalmente llegaron al naufragio, todo estaba más tranquilo.
El casco del barco seguía allí, destrozado por el tiempo y las corrientes, y parecía no haber cambiado desde el día anterior. Pero entonces, Tomás vio algo que le heló la sangre. En el fondo del casco, parcialmente enterrada bajo la arena y los escombros, había una estructura que no pertenecía al barco. Era una especie de caja o cofre, grande, con inscripciones que no podía reconocer. Estaba hecha de un material que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Aunque claramente había estado sumergida durante siglos, no mostraba signos de corrosión ni de desgaste por el agua salada. De hecho, parecía intacta, como si el tiempo no hubiera pasado para ella. Tomás llamó a sus compañeros para que lo ayudaran a desenterrarla. Nadie sabía qué era, pero la curiosidad los llevó a actuar sin pensar demasiado en las posibles consecuencias. Con esfuerzo, lograron liberar el cofre del fondo arenoso y lo llevaron de vuelta al barco. Cuando emergieron, el ambiente en el barco cambió inmediatamente. Había una tensión palpable en el aire. Algunos de los buzos comentaron que habían sentido algo raro durante la inmersión, como si estuvieran siendo observados, pero nadie quiso hablar demasiado sobre eso. Sin embargo, todos sabían que había algo extraño con el cofre. Una vez a bordo, lo examinaron más de cerca. Las inscripciones talladas en su superficie no eran ningún idioma conocido. Parecían más bien símbolos arcaicos, casi tribales, pero había algo en ellos que causaba incomodidad. Tomás, fascinado por el hallazgo, decidió abrirlo, a pesar de las advertencias de sus compañeros. El cofre, aunque pesado y aparentemente indestructible, no tenía cerradura visible. Parecía que se abría simplemente con empujarlo. Tomás colocó las manos sobre la tapa y, con un esfuerzo mínimo, la levantó. Lo que encontraron adentro no era lo que esperaban. Dentro del cofre había una estatua, de aproximadamente 1 metro de alto. Estaba esculpida en un material oscuro, casi negro, que absorbía la luz de una manera que daba la impresión de que no era completamente sólido. La figura representaba a una criatura humanoide, pero había algo claramente inhumano en ella. Sus extremidades eran alargadas, su rostro estaba desfigurado por lo que parecían ser tentáculos o apéndices que brotaban de su boca, y sus ojos, aunque eran solo ranuras talladas en la piedra, parecían mirarlos fijamente. Pero lo peor de todo fue el aire que salió del cofre. Cuando la tapa se levantó por completo, un viento frío y denso escapó de su interior, un aire que no tenía sentido que estuviera allí, ya que el cofre había estado sellado bajo el agua por siglos. El aire olía a algo antiguo, a algo podrido, pero no en el sentido físico. Era como si hubiera traído consigo la esencia de algo maligno, algo que había estado esperando pacientemente en las profundidades. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a desmoronarse. Esa noche, después de que abrieron el cofre, todo el equipo estaba inquieto. Aunque no lo admitieran abiertamente, algo había cambiado en el ambiente del barco. El aire, antes fresco y lleno de la brisa marina, se sentía denso, opresivo, como si una tormenta invisible estuviera a punto de desatarse. Nadie quería acercarse a la estatua. Después de sacarla del cofre, la habían dejado en una esquina de la cubierta por una lona, pero sabían que estaba allí. Todos la sentían, como si su mera presencia hubiera impregnado el espacio con una energía oscura. Tomás, aunque también estaba inquieto, no podía dejar de sentir una extraña fascinación por la estatua. Había algo en ella que lo atraía, algo que lo llamaba de una manera que no podía explicar. Esa noche, mientras los demás se retiraban a sus camarotes, él decidió quedarse en la cubierta, observando la figura desde la distancia. El océano, que hasta hacía unas horas había estado relativamente tranquilo, comenzó a agitarse. El barco se balanceaba ligeramente con las olas, y en la distancia, podía ver relámpagos iluminando el horizonte. Pero lo más perturbador no era la tormenta que se avecinaba, sino los sonidos que comenzaban a emerger del agua. Al principio eran apenas perceptibles, un eco lejano que se mezclaba con el sonido de las olas.
pero a medida que la noche avanzaba, los sonidos se hicieron más claros. Eran como voces, pero distorsionadas, irreconocibles, como si algo estuviera intentando comunicarse desde las profundidades, pero sus palabras se ahogaran antes de llegar a la superficie. Tomás se acercó lentamente a la estatua, incapaz de resistir el impulso de observarla más de cerca. Los relámpagos parpadeaban en el horizonte, proyectando sombras irregulares sobre la cubierta. Justo cuando estuvo a punto de tocar la lona que la cubría, un golpe fuerte resonó desde el casco del barco. El golpe fue tan fuerte que todo el barco se estremeció. Tomás cayó de rodillas y miró a su alrededor, tratando de comprender qué había ocurrido. Pensó que tal vez algo había chocado contra el barco, pero cuando se acercó a la barandilla para mirar hacia el agua, no vio nada. Solo el océano, oscuro y aparentemente interminable, se extendía frente a él. Otro golpe. Esta vez más fuerte. Y entonces, lo vio. Una sombra, una figura gigantesca que se movía bajo el agua. No era un animal marino común. Era demasiado grande, demasiado humanoide. Podía ver una forma, como si algo estuviera nadando justo bajo la superficie, rodeando el barco. El miedo se apoderó de Tomás, pero no pudo moverse. Estaba paralizado por el horror de lo que estaba viendo, incapaz de comprender lo que sucedía. Las voces en el agua se hicieron más claras, más insistentes, y ahora estaba seguro de que eran palabras. Palabras antiguas, en un idioma que no podía entender, pero que resonaban en su mente como si hubiera escuchado ese lenguaje toda su vida. Las luces del barco parpadearon, y por un momento, todo quedó sumido en una oscuridad total. Fue en ese instante cuando la cosa bajo el agua emergió. No sé cómo describirlo, porque lo que Tomás vio esa noche no pertenecía a este mundo. Era una criatura de pesadilla, con tentáculos que se enredaban alrededor de las barandillas del barco, levantándose desde las profundidades como si el océano mismo hubiera cobrado vida. Sus ojos, si es que se podían llamar ojos, brillaban con un resplandor antinatural, y su cuerpo, enorme y viscoso, parecía cambiar de forma con cada movimiento. Tomás gritó, pero su voz se ahogó en el rugido de la tormenta que ahora se desataba a su alrededor. La criatura se acercó lentamente, como si disfrutara del miedo que había provocado, y justo cuando estaba a punto de tocarlo, desapareció de nuevo bajo las olas, dejando solo el eco de su risa gutural en el aire. El equipo de Tomás nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. Algunos de ellos desaparecieron misteriosamente en los días siguientes, sin dejar rastro. Otros comenzaron a tener pesadillas, sueños en los que la estatua los llamaba desde las profundidades, exigiendo algo que no podían comprender. Tomás abandonó el buceo para siempre, pero ni siquiera eso lo salvó. Las voces lo siguieron. Las sombras en el agua, las mismas que había visto esa noche, continuaban acechándolo, incluso en sus sueños. Y la estatua, según me contó Tomás, nunca fue devuelta al mar. Aunque intentaron deshacerse de ella, parecía regresar una y otra vez, como si estuviera atada a ellos, como si hubiera sido desenterrada para cumplir un propósito que aún no comprendían. Y esa, amigos, es la historia de la profundidad olvidada. A veces, las cosas que desenterramos del océano no están destinadas a volver a la superficie. Hay secretos que es mejor dejar en las profundidades. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos aterradores. Y recuerda, la próxima vez que pienses en explorar las profundidades del océano, tal vez quieras reconsiderarlo. Algunas cosas es mejor no encontrarlas. Y así terminan estas aterradoras historias. Espero que aún puedas dormir esta noche. Si te ha gustado el video y quieres seguir disfrutando de más relatos que te pondrán los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos episodios. Dale like si disfrutaste el miedo y comenta abajo cuál fue la parte que más te inquietó o si alguna vez has vivido algo similar. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando más historias escalofriantes.
Nos vemos en el próximo relato, si es que puedes volver. Hasta la próxima, y cuida bien de no estar solo en la oscuridad.